Buenas tardes a todos y a todas. Para la Universidad Nacional, sede de Bogotá, es un honor contar en la tarde de hoy con uno de los más importantes arquitectos a nivel internacional, el arquitecto Steven Holl. La presencia del arquitecto Holl el día de hoy se enmarca en la perspectiva que se ha trazado la sede de Bogotá y la universidad en conjunto para hacer de sus campus unos campus del siglo XXI, para poner a tono las edificaciones y la infraestructura para la academia y la investigación con las nuevas tendencias internacionales. Recordemos que el campus de Bogotá, tal cual se diseñó en los años 30, fue la concepción de un arquitecto alemán, Leopoldo Dotter, y en esa misma línea la universidad ha pensado que debe mantener la vanguardia en las propuestas innovativas sobre lo que son los campus universitarios. En ese orden de ideas, se ha venido proyectando, en colaboración con la oficina del arquitecto Holl, un nuevo edificio de doctorados en esta sede para poder efectivamente seguir mostrándole a la sociedad colombiana el liderazgo que la Universidad Nacional de Colombia tiene, no solamente en los aspectos académicos en general, sino también en la perspectiva de lo que debe ser un campus universitario más en particular. El profesor y el arquitecto Steven Holl además tiene una amplia experiencia en campus universitarios en los mismos Estados Unidos, en Escocia, en China, entre otros países. Es miembro de la Asociación de Arquitectos de Londres, ha sido profesor además de las universidades de Washington y también de la Universidad de Minneapolis, entre otros. Creo que no podríamos tener hoy una persona de tan amplia experiencia y la estatura, no solamente profesional, sino también académica, como la que hoy tengo el gusto de introducir, la presencia y el acompañamiento del arquitecto Steven Holl. Quisiera pasarle la palabra al presidente de la Asociación Colombiana de Arquitectos, antes de entrar en materia, y agradecerles a todos ustedes su amplia participación, su amplia presencia y obviamente deseando que disfruten, yo creo, una charla que será sin duda muy sugestiva y halagadora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Sierra, soy el presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y me complace muchísimo poder ver este auditorio con un aforo lleno. Cuando hace algunos meses nos sentamos a conversar con Guillermo Restrepo de la universidad y a soñar un poco en que Colombia, a partir de su gran nivel de la arquitectura que ha alcanzado, pudiéramos estar soñando con tener arquitectos de primerísimo nivel en Colombia, trabajando de la mano con nosotros, pero con una sociedad que a su vez tuviera la respetabilidad internacional de que a las invitaciones que nosotros formulamos, pues tuviéramos la respuesta afirmativa, como en este caso. Nosotros fuimos a Nueva York a buscar a la oficina de Steven Holl, estuvimos buscando otros arquitectos internacionales y realmente la visión que como sociedad nosotros queremos a partir de esta exitosísima convocatoria proyectar es de una sociedad madura y de una arquitectura líder en Latinoamérica. Es así como en el mes de agosto haremos un ejercicio similar en la ciudad de Cali, en nuestro congreso, con arquitectos de primer nivel. Hoy quisiera dar un agradecimiento especial al doctor Jorge Iván Bula, a Guillermo Restrepo, a las autoridades de la universidad, a la oficina de Steven Holl, a Chris McBoy, a sus asociados y sobre todo a las facultades por haber apoyado esta convocatoria. Creemos que esa es la ruta de empezar a generar un tejido y de empezar a generar realmente una cultura de opinión también
desde los estudiantes, los profesionales, solo nos podremos nivelar por lo alto trayendo lo más importante de la arquitectura mundial. Así es que quiero agradecer su presencia, a Fernando Villa, nuestro apoyo permanente en Nueva York, buscando siempre en las mejores oficinas de arquitectos del mundo y apoyando a la sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues vamos a disfrutar, creo yo, una de las más importantes conferencias que se hayan visto en arquitectura en los últimos años en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias. It's very, very exciting. Gracias, es muy emocionante para mí estar aquí presente, mi primera vez en Colombia, desde luego mi primera vez en Bogotá. Espero que la traducción esté funcionando bien. Pero tengo un recuerdo que traigo conmigo, que es de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Entonces, de alguna manera, leer este libro durante diferentes años, esto me da una idea de Colombia y de Bogotá. Es una idea de tiempo. El tiempo no siendo algo lineal, sino una cosa circular, algo fluido. Y esta noción de hielo es lo más importante, la invención de nuestro tiempo. Y leí un pasaje sobre el momento congelado en donde el pasado, presente y futuro coalescen. Y esta noción de tiempo y de hielo en ese pasaje casi que establece ver esto por primera vez aquí en Colombia y aquí en Bogotá. Quiero hacer un especial agradecimiento al vicerrector Julio Colamares, el decano Escobar, el decano de leyes Francisco Acuña, y también a la Sociedad Nacional de Arquitectura, especialmente a Fernando Villa y también a Guillermo Restrepo, quienes realmente trabajaron mucho y muy fuerte por traerme aquí. Bueno, esta charla se trata sobre la educación. De alguna forma, es sobre la noción de la universidad siendo algo continuo, porque mi profesor Kenneth Frampton acabó de cumplir 80 años y yo siempre le dije a Kenneth que mi trabajo se trata sobre ideas, y yo alguna vez tuve una exposición que se llamaba Idea y Fenómenos. De hecho, el manifiesto de esa exposición fue escrita como la esencia de un trabajo de arquitectura, como un enlace entre el concepto y la forma. Las piezas no pueden ser añadidas o subtraídas, sino estableciendo propiedades fundamentales. Un concepto, si es que una declaración o una demostración subjetiva establezcan un orden, un campo de preguntas, un principio ilimitado. Pero Kenneth, que es un gran profesor como lo es, no lo aceptaba. Entonces yo escribí 5 axiomas y él dijo, yo quiero saber las cosas generales, no las ideas específicas, pero cuáles son las cosas específicas. Y yo escribí un libro llamado Preguntas de Percepción, donde habían 11 puntos, pero para Kenneth yo los traje o los reduje a 5 puntos que siempre están presentes dentro de nuestro trabajo. La primera es el sitio. La arquitectura está destinada a una situación. Física es una base física y función. Eso quiere decir que para nosotros todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos son únicos. Entonces no estamos llevando una firma de un sitio al siguiente. Lo segundo es la estructura. El 25% del costo de un edificio debe ser integral a su significación. Y eso realmente es un pensamiento de Kenneth Frampton, porque es una relación integral de todas las partes del edificio, y estos son la fuerza conducente. El tercero es la energía espacial, la percepción desarrollada a través de una sobreposición de perspectivas de los cuerpos en el espacio. Y esto realmente se trata sobre la fenomenología, de que el instrumento para medir la arquitectura es el movimiento del cuerpo a través de los espacios. Después, la luz. La luminosidad equivale a la conciencia. El espacio es un olvido sin la luz. La importancia de la luz en todos nuestros proyectos. Y voy a mostrarles esto, que es el Museo Nelson Atkins en la ciudad de Kansas City. Y el último es el mundo áptico, la materialidad.
Las dimensiones psicológicas están comprometidas. Esto es un aspecto muy importante en donde el material, los detalles y también se conectan con los materiales locales. Entonces quisiera ilustrar esto con unos cuantos proyectos. El primero es el Museo Hamsun, y eso es bien interesante comenzar con Márquez, porque la noción de un edificio relacionándose con un pedazo de literatura, pues es un edificio dedicado a Knut Hamsun, uno de los escritores más importantes de Escandinavia. De hecho, el cantante Shiva de Hamsun, su subjetividad, su fragmentariedad, su uso de recuerdos, la lírica, toda la escuela moderna de la ficción del siglo XX resurge de Hamsun. Entonces, la cuenta era hacer un museo y el primer sitio fue su casa y su finca en Hampstead. Aquí pueden ver más o menos los picos. Aquí lo más interesante es que es probablemente lo opuesto del clima que tenemos aquí, porque son 200 millas al norte del círculo ártico. Eso quiere decir que el sol no sale entre el 10 de diciembre y el 17 de enero, y después no vuelve a bajar en el verano durante 6 semanas en junio. Entonces es una luz horizontal muy particular. Esto es su trabajo más importante, que se llama Hambruna o Hunger. Y en 1890 y al principio del siglo XIX, él realmente era uno de los surrealistas, escritores en su trabajo Hunger, Misterios y Victoria. De este conjunto de trabajo es donde tomamos la inspiración para construir el edificio. De hecho, incluso un pasaje de Hunger es el que comenzó todo el proyecto. A pesar de mi alienación, de mi momento en ese momento, aunque yo no era más que un campo de batalla para las fuerzas individuales, yo estaba consciente de todos los detalles de lo que estaba pasando a mi alrededor. Un gran perro café pasó la calle hacia el bosque. Tenía un pequeño collar de plata mexicano. A lo lejos se abrió una ventana y una niña comenzó a pintar las paredes de afuera. Nada me escapó de los ojos. Yo estaba brillante y mi mente estaba muy viva. Todo se metió hacia mí. Entonces toda la noción del edificio era un campo de batalla de unas fuerzas invisibles. Aquí pueden ver como el centro, una sección núcleo de concreto de un ascensor que se convirtió como una columna. Y al tomar la luz, por la naturaleza de la luz en esa atmósfera, al traerla en ciertos ángulos para que siempre se obtuviera una sensación del tiempo del año en el que estábamos. El sol nunca pasaba de los 47 grados. Aquí pueden ver el modelo o la maqueta del primer proyecto. Es una tradición en Noruega de utilizar esto. Entonces nosotros cortamos en una madera, pero es una estructura realmente de concreto. La noción de un techo tomó la forma de pelo que estaba creciendo encima del edificio. Aquí pueden ver, sí, más o menos la especie de pelo, la idea de un techo con... Mi esposa lo llamó el tipo peludo. Durante el proyecto, yo estaba releyendo la novela Victoria y este personaje se acercaba al pueblo en una gabardina amarilla llevando una caja de violín vacía. Entonces, para poderse meter en ese proyecto y en la literatura, yo tenía un traje amarillo que mandé a hacer y comencé a utilizar una caja de violín vacía. El proyecto fue muy controversial. De hecho, hay más de 300 artículos en diferentes periódicos y se convirtió, incluso en algún momento, se convirtió en un bar en donde servían cerveza, digamos, a partir de la maqueta del edificio. Aquí pueden ver diferentes caricaturas, diferentes condiciones. Es decir, cualquier arquitectura realmente da al catalizador. Se volvió algo famoso, algo conocido, y fue tan conocido que cuando esta mujer envió a sus niños hacia afuera para hacer bosquejos, volvieron con bosquejos del centro Hamsun.
estuvo muy metido en las noticias este tema. El edificio tenía varias iteraciones. Por cierto, el arquitecto se toma su tiempo. A veces toma mucho tiempo, desde los primeros bosquejos de este edificio hasta que se abrió finalmente hace 2 años y tomó 15 años. Y ustedes pueden ver aquí una segunda iteración en donde el edificio fue movido a un nuevo sitio y se añadió un auditorio. Se convirtió entonces un auditorio de comunidad. Entonces no solamente era un museo, sino un sitio de reunión de comunidad. Y esto se convirtió en algo mucho más amado por la comunidad de Hamroy. Aquí ven una sección sobre cómo se experimenta un tubo concreto, el ascensor lo lleva hacia arriba y comienzan a bajar por las diferentes exposiciones en el sentido cronológico de la vida de Hamsun. Algunos detalles de la maqueta en donde ese ascensor de cobre trae luz y lo fusiona hacia afuera del edificio. Aquí construimos estos modelos que realmente proban la calidad de la luz. Realmente va a ocurrir dentro del edificio, que es algo que no se puede hacer en un computador, porque la luz en sí se desprende de una superficie en una distancia de la fuente. Entonces, realmente no hay ningún programa por computador que reproduzca realmente lo que se da en estas maquetas. Y finalmente, el establecimiento de las bases en el 2008. Y ahora esperaron tanto que querían alcanzar los 150 cumpleaños de Hamsun, entonces debían construir el edificio en 1 año y medio. Eso quiere decir que tenían que trabajar 24 horas en 3 turnos para poder terminar el edificio. Fue una cosa curiosa en cuanto al tiempo, porque fue la duración más larga desde el primer bosquejo hasta cuando realmente se abrió, pero uno de los más cortos en la construcción como tal. Aquí estoy en la ceremonia utilizando mi traje amarillo, llevando una caja de violín vacío, y la gente había creado estos signos para que puedan encontrar el sitio. Y Hamsun él mismo también se presentó a manera de títere, citando a sus pasajes literarios. Y aquí pueden ver la construcción avanzando a lo largo del año. Y esto es una especie de una foto de mediodía en diciembre, porque el sol nunca sale, simplemente se establece en el horizonte y aquí se tiene como este brillo amarillo sobre el hielo. Disculpe que estén tan oscuras estas fotos, pero esta es la condición de una mujer con la mujer que está limpiando los paneles que se convierten en este balcón de vidrio amarillo. Entonces hay partes de los pasajes del cuerpo de las fuerzas invisibles realmente se descomponen y se convierten en personajes en la fachada del edificio. Este es el sitio. Y un fiordo increíble en Noruega. Muchos edificios de madera. Entonces la noción de este edificio de madera realmente se relaciona con los edificios adyacentes. Por dentro, todo en concreto. El concreto blanco con una cierta textura, con pequeños puntos que marcan los bordes de las escaleras. La noción de ese ascensor como una columna en el centro del edificio que sube y baja por esta jaula. Los ángulos del sol a medida que se meten por las paredes. Y según como avancen, los paneles no van con las ventanas, entonces la sensación, por ejemplo, de elevarse y salir en movimiento se recoge en donde los vidrios se intersectan con los pisos. Este es un balcón del sitio vacío del violín, que es algo vacío. Se instaló una especie de arte de sonido. Entonces la estructura es completamente libre de columnas. Utilizamos unas placas de tensión y todos se bajan por el marco de concreto. Y también la luz rebota de esta especie de luz de jaula o de columna y crea este juego de luces en las paredes adyacentes, siempre cambiando según el tiempo del año y también el ángulo en que esté el sol. Aquí está parte de la gran
apertura. Para poder lograr el pelo, realmente estábamos trabajando en ese momento en China. Entonces tuvimos un paquete de bambús enviados y nos dimos cuenta que podíamos establecer este tipo de terraza con pelo simplemente con bambú o guadua. 6,000 personas se presentaron para la apertura o la inauguración, que es bastante bien para una población de 900 personas. Fue un día emocionante de eventos teatrales que terminaron sin la salida, sin el sol, sino apenas tocando el horizonte y volviendo a subir. Es un sitio realmente emocionante. Y el año pasado, al último día del sol, el director del museo me envió algunas fotografías que mostraban el sol pasando por el edificio de manera horizontal e impactando una línea perfecta a lo largo del interior. Entonces el edificio se convirtió en una especie de reloj, como una medición del tiempo. Y el año pasado, Lars Mulder creó un libro que se llamaba Homsen, Holl y Hamroy, que se trató sobre partes iguales, literatura, arquitectura y paisajismo, y ganó uno de los grandes galardones de la Feria del Libro en Frankfurt, parcialmente porque ubica a la arquitectura en igualdad de condiciones con literatura y con el paisajismo. Eso es un proyecto que junto con mi socio Chris Boy fue parte de una competencia que ganamos. Por cierto, en la ciudad de Kansas City es una institución muy importante que se llama el Museo Nelson Atkins en la ciudad de Kansas City. Es como el Museo Metropolitano del Medio Oeste en Estados Unidos. En 1937, fue construido en 1937, fue un edificio clásico y nuestra porción fue una adición. Las reglas de la competencia dijeron que se debía hacer una construcción hacia el norte. Entonces, es un esquema y todos los demás arquitectos de los 6 bloquearon una de las fachadas. Nosotros dijimos, no, eso no es una situación ideal. Debemos romper las reglas para hacer algo diferente que mantenga esas 4 fachadas libres y poder llegar a un paisaje. Entonces, nosotros hicimos un edificio que se contrasta completamente. Mantuvimos la fachada del norte libre. De hecho, el edificio que construimos es casi que lo opuesto y establecimos un diálogo que se llama la piedra y la pluma. Mientras el edificio es pesado, pues el otro es como una pluma, es ligero. El edificio es de 1937, mientras el nuevo es del 2002. Uno de los edificios originales tiene una circulación cerrada y la nueva tiene una circulación abierta. El uno tiene límites, el otro no. Entonces son como contrastes o condiciones opuestas. Pero yo tenía que presentar esto al comité y tenía que decir, bueno, le rompimos sus reglas, discúlpenme. Pero tuve el valor de romper sus reglas porque podía leer dentro de su propia fachada que estaba en piedra y decía, el alma tiene más necesidad de lo real que de lo irreal. Entonces obtuvimos un voto unánime y ganamos la competencia. Otra idea que nosotros también utilizamos sus pinturas, es el uso del paisajismo y la arquitectura. Aquí pueden ver Zhao Zhen, que es una pintura de 1358, y aquí hay un contraste y una fusión de arquitectura y paisajismo, y es lo que tratamos de lograr con el Museo Nelson Atkins. Algunos acuarelas de estos lentes que surgen a través del paisaje, casi como bloques de hielo que traen la luz a los niveles inferiores. Y también la noción de que estos elementos de vidrio se convierten como lentes, están marcando las vistas lejanas y los diferentes patios, están trayéndolos hacia abajo, entonces visualmente trabajando de diferentes formas. El edificio realmente es casi como un edificio horizontal de 40 pisos, pasando 800 pies y conectando con el edificio original de manera transversal. Aquí pueden ver cómo los lentes traen luz hacia la parte de abajo y crean unos patios internos, y esto se convierte en el lente de la entrada principal. La circulación también se encuentra abierta, siempre se encuentra abierta. Hay diferentes formas para poder circular y esto permite lo opuesto. Por ejemplo, los de calles cerradas de un edificio. Aquí se pueden sobrepasar galerías y se puede ir y volver, y les da a los curadores una máxima habilidad de organizar y reorganizar diferentes exposiciones. En el patio de la entrada
hicimos una colaboración con el artista Walter Di Maria que se llama Un Sol y 34 Lunas. Esto crea una especie de espacio que en algún momento puede ser un espacio de arte, pero también forma parte de la entrada del patio. Esto es imaginado como una esfera, 550 pies en diámetro, que es una primera tajada que causa este único sol y después las 34 lunas que traen luz al parqueadero de abajo. Entonces, esto realmente está dentro de nuestro esquema de competencia, es decir, las ideas de las luces de luz. Pero al darle a Walter Di Maria, las 34 lunas se convirtió como una parte permanente del trabajo de arte. Si un artista hace su trabajo de arte, pues nunca puede ser alterado, a diferencia de un arquitecto, porque un arquitecto puede hacer algo y la gente lo va cambiando en el futuro. Esto nos permite entonces mantener ese patio de entrada y esas relaciones intactas para siempre. La luz que llega hacia abajo realmente es mágica, llegando hacia el parqueadero de abajo. Y en algún momento, aquí se puede ver la invención de Chris McVoy como unas ondas, y sin estos rayos son unos miembros continuos en forma de T. Y no unas vigas atravesadas, son simplemente columnas. La luz del sol crea un patrón danzante en el piso del parque, del garaje. Vimos incluso que habían hecho un picnic debajo de estos rayos de luz. La secuencia de la entrada realmente es muy poderosa. Desde el garaje se puede subir por diferentes niveles y esta entrada principal crea una gran cantidad de perspectivas y de traslapos en espacio que se cargan trayéndonos a través del museo. Esto es la escalera subiendo a un cuarto y a la biblioteca pública, que también es una viga estructural en donde realmente se encuentra la columna, y esto debía ser instalado antes que el resto de la estructura. También existe una única estructura que conforma la primera lente y es ligeramente expuesto. Aquí pueden ver esa escalera que también es una viga. Entonces el sentido de llegada a este espacio translúcido de un vidrio muy ligero. Esto es lo que llamamos las T's respirantes, en donde entra la luz hacia las galerías de abajo y orquestan las condiciones y los diferentes aspectos de la secuencia del museo. Entonces aquí pueden ver en cada uno de ellos que existe una estructura que mantiene los lentes en sí. Aquí pueden ver el flujo de aire, la luz natural y también la mezcla de la luz del norte y de la luz del sur que se da en esta zona en forma de T. Desde el principio de la competencia estudiamos estas maquetas y hicimos cientos de modelos de nuestros proyectos estudiando los diferentes aspectos y midiendo la naturaleza de la luz en sí. Aquí pueden ver más o menos la luz del sur cálida que está siendo intersectada por la luz del norte. Esta es una condición que se llama la mezcla de las T's, en donde se mezclan las diferentes calidades de la luz. Entonces, en toda la secuencia del museo, cuando uno ve hacia arriba, se ve una sensación casi de una sensación de luz que entra de nubes de diferentes partes. A diferencia de los pisos, en donde siempre hay una condición perpendicular de la pared y el piso para el arte. En algún momento, dentro de la competencia, Chris McVoy descubrió pues la conexión entre el edificio nuevo y el viejo, eliminando un cuarto y adicionándole un pasillo, y eso se convirtió como un acceso transversal que conecta a todo en el edificio. Desde la competencia misma hicimos bocetos de la Patio Noguchi, que es la colección Noguchi más grande que existe en Norteamérica. Así es que algunas de las piezas fueron usadas desde el principio y fueron consideradas como parte de una colección permanente. Aquí se puede ver esta parte que se llama fuente, que después fue instalada en donde en la parte de adentro de la patio Noguchi se interconecta con la parte de afuera. Aquí está el jardín y ahí se instaló en una parte de piedra de Noguchi. Entonces esta conexión entre la parte interna y externa es muy importante. Por cierto, el museo es completamente libre. Y a diferencia del Museo de Arte Moderno, que le cuesta $20 la entrada, pues esto es
un museo completamente gratis y en muchos sitios se puede entrar hacia el jardín de escultura y volver a entrar. Este es el muro de vidrio translúcido y controla la luz, permitiendo el 18% de la transmisión del sol hacia la estructura. Es un vidrio estructural y a veces alcanza a ser de 10 metros. Por la noche el edificio está abierto al público también para que la gente camine con sus perros y disfruten ese espacio público las 24 horas del día. Y esa entrada principal, ese jardín, esa entrada principal, esa piscina, cambia con cada una de las épocas del año y estaciones. Aquí está completamente congelado en invierno. Nosotros diseñamos el lago de tal manera que reciba el hielo y aún así pase la luz, y por la noche y durante diferentes actividades pues siempre va a estar cambiante. Nosotros comenzamos a trabajar en China en el 2002 debido a una invitación que obtuvimos de Arato Sasaki. Yo realmente nunca planeé trabajar en China y creo que fue algo que fue muy interesante. Así es que este fue nuestro primer proyecto grande que se llama Linked Hybrid, híbrido enlazado, y esa es la ciudad prohibida. Está básicamente las bases del antiguo muro que iba alrededor de Beijing, de Pekín. Entonces está tan cerca que realmente se puede ver hacia la ciudad prohibida en un día claro. Pero casi que nunca está claro o despejado en China. Por cierto, el clima aquí es hermoso y me encanta ese aire puro, pero en China casi que es un smog bastante chocante, y también el tráfico solamente le permite tener una cita por día, porque siempre uno está atravesando la ciudad y queda atrapado. Así es que la idea de este edificio sería una ciudad dentro de una ciudad en donde ponemos todo: viviendo, recreación, la cultura, la educación, todo quedaría abordado en este complejo híbrido, y ese fue uno de nuestros objetivos. China, antes de 1980, era realmente un espacio horizontal, era una ciudad horizontal. La regla era que nadie podía construir más alto que de la ciudad prohibida, de ver por encima del muro de la ciudad prohibida. Y después de 1980, Beijing se convirtió en algo vertical, pero fue en torres puntudas, y esas torres puntudas eran casi que con unas comunidades cerradas, muy dispersas de la una de la otra. Así es que la idea de este proyecto era conectar todo de manera horizontal, de las maneras más diferentes posibles. Así es que ese primer bosquejo teníamos almacenes en la base de los edificios. Después tendríamos un puente aéreo que comunicaba las 8 torres con diferentes programas, una conexión intermedia de las oficinas también. Esta noción de un edificio híbrido siendo conectado y siendo poroso en todas las dimensiones. Ese fue un bosquejo en donde las 8 torres se unían entre sí, creando un espacio colectivo. Esto fue un proyecto muy chistoso porque el desarrollador quería que nosotros básicamente le pusiéramos piel a esas 8 torres, y a mí me invitaron simplemente para hacer esa piel. Yo les dije: mire, yo quiero hacer un proyecto utópico, queremos hacer un proyecto idealístico, el sitio es muy importante, denos 3 meses y cierta cantidad de dinero y déjenos volver con una idea. Entonces nosotros fuimos exitosos en ese sentido, y cuando volvimos tuvimos 8 puentes conectándose entre esas diferentes torres. Teníamos una cinemateca con 4 cinemas, con kindergarten, con un hotel, con un jardín de agua gigante, y pensé: nunca les va a gustar, nunca se van a convencer de esto, porque es demasiado. Y nosotros hicimos una gran presentación y todos se quedaron callados por mucho tiempo. Después hicieron así con la cabeza y que sí querían el edificio. Yo casi que lo creí, pero después realmente no lo creí, porque yo dije: bueno, el costo de esto va a ser tan superior a lo que estaban planeando. Y lo interesante es que después de que pasó un mes, recibimos un email que decía: bueno, hicimos un cálculo del presupuesto sobre el proyecto y sobrepasa nuestro presupuesto original por muchísimo. Sin embargo, estamos elevando nuestro presupuesto y no queremos que quiten nada de él. Entonces, ese es casi que una condición utópica de un arquitecto, ¿no? Así es que, bueno, aquí pueden ver el plan de los diferentes puentes. Hay piscinas y spas y también cafés
y sitios o espacios para danzas. Es un proyecto que fue muy realístico en el sentido de la parte geotérmica. Hay varios pozos geotérmicos que proporcionan todo el enfriamiento y calentamiento para todo el proyecto. Existe un sistema de reciclaje de agua en donde toda la tubería y en todas las 8 torres tienen 2 sistemas de tubería. Aquí hay un tanque de sapeo central que permite que llegue todas las aguas y para también todos los baños y plantar todos los jardines que quedan afuera. Y la construcción de este proyecto fue bastante rápido. Fue sorprendente para mí que esos puentes que interconectaban las torres era una de las cosas más sencillas, por decirlo así. Las torres tenían unos marcos exoesqueléticos de concreto y estas, debido a como la zona es de terremotos, existen ciertos brazos en donde los edificios se pueden mover hasta 2 metros en cada dirección y el puente simplemente se mueve entre los edificios. Trabajando en China, pues bastante raro. Aquí tenemos un hotel bajo construcción y los trabajadores que estaban trabajando en el sitio ocupaban el hotel como tal. Aquí está la lavandería que tenían colgada de sus balcones, de sus habitaciones. Algunas vistas de un proyecto casi terminado de los puentes conectando las torres dentro de los espacios de los puentes. Es un sitio de exposiciones. Otro de los sitios de lectura de eventos literarios y de poemas. El jardín de agua está listo. De hecho, los patos se mudaron ahí antes de que la gente lo hiciera. Y eso es agua reciclada y no huele esa agua, que es bastante inusual. Eso se convirtió casi con espacio público que nosotros creamos con este desarrollador. Esa es la cinemateca en el corazón del proyecto, que tiene 4 cinemas y en ese momento China realmente pues cada vez se está volviendo más abierto, entonces los cinemas son cada vez más libres, entonces por primera vez las películas del oeste de arte, realmente eso se convierte en una cinemateca que es dirigida por algo en Hong Kong. Lo interesante aquí del edificio es la porosidad que existe entre la parte externa, el resto de la ciudad y digamos la ciudad dentro de la ciudad, y esta es una vista de una parte de edificios adyacentes con una visión. Los jardines de agua por la noche, los puentes tienen luz, iluminando todo el edificio por las noches. Ahora, el proyecto está ocupado en 3/4 partes y en Beijing, pues es una condición de especulación. Si yo tuviera, digamos, mi ideal, yo haría ese espacio de vivienda de interés social y esto realmente es un proyecto de gran valor. Al mismo tiempo, fuimos invitados, mientras estaba dándose esto, fuimos invitados a otro proyecto mucho más ambicioso en el sur de China. Esto es en la parte trópico cerca de Hong Kong. Hong Kong está acá y aquí pueden ver el sitio para el centro Banqi, que también es un proyecto híbrido para usos mixtos. Esa es una competencia, por cierto. Shenzhen es la ciudad más grande de rápido crecimiento en el planeta. En 1990 habían 10.000 habitantes y ahora hay 12 millones de personas viviendo ahí. Así es que la edad promedio creo que es de 26 años. Ese es uno de esos sitios sorprendentes que se debe ver para creer. Unos cuantos jardines tropicales. Bueno, desde el principio nosotros nos imaginamos un proyecto que iba a ser algo muy utópico. Esta noción de ver todo el sitio como un jardín tropical. Esa fue la primera idea que tuvimos. Y la noción de que el edificio en sí casi que flotaba por encima de ese horizonte. De hecho, el código de planeación dijeron que podíamos construir hasta 35 metros. Esa es la parte de arriba. Y, de hecho, de los 35 metros se alcanza a ver el mar del sur de China. Entonces, en vez de seguir el plan maestro, decidimos construir todo el edificio en los 35 metros y abrir un paisaje horizontal al público como un jardín tropical.
Y aquí pueden ver la noción de un microclima, el edificio por encima flotando, creando un microclima por debajo que le daba espacios de sombra y de brisa. El proyecto fue una combinación entre un hotel, condominios, los diferentes tipos de oficinas y también espacios culturales. Nosotros decidimos conformarlo en un solo edificio en vez de tener un múltiple de varios edificios y mantener ese espacio horizontal. Es un edificio bastante grande en cuanto a lo largo, así se compara con el edificio de Empire State. Todo está construido según los principios de Feng Shui. En el Feng Shui se abraza el sur con la espalda hacia el norte y esta noción del movimiento del aire, del viento y del agua, porque Feng Shui quiere decir agua y viento, entonces lo abraza desde el sur según los principios del Feng Shui. Y aquí en la competencia nos dieron el Master Plan SWA y esto requirió una morfología parecida a esta, que solamente hay 28.000 metros cuadrados de áreas verdes. Esto es desde la entrada de la competencia. En nuestro plan maestro mantuvimos todo el espacio en verde sin dividirlo, añadiéndole un techo verde, así es que de hecho teníamos 75.000 metros cuadrados de espacio verde. Así es que esta noción de un edificio como un rascacielos horizontal con diferentes funciones por debajo, teniendo cafés, un auditorio de 500 puestos y diferentes cosas. Así es que una combinación de edificios flotando por encima con todo libre en ese tierra por debajo. Después de que ganamos la competencia, me convertí muy nervioso sobre esto y pensé que esto iban a ser enormes y que iban a destruir los espacios por dentro. Y el Dr. Shao, el ingeniero, propuso utilizar una tecnología de cables y construimos este edificio de una manera no convencional. De hecho, creo que ningún edificio ha sido construido de esta forma, con los cables siendo tensionados y con un marco de concreto. Aquí está el Dr. Shao en el laboratorio de pruebas de Beijing, en donde montaron con 40 y lo movieron para que tuviera un efecto de terremoto de 9. Algunos de estos cableados toman muchas cargas que son increíbles. Son como 3.280 toneladas por tira después de que están ubicadas. Así es que es muy económico en cuanto al acero, porque el acero se utiliza en su máximo potencial y esa es la intención. Ahora, las uniones que lo reúnen al marco de concretos, sin embargo, son muy grandes. Así es que si yo fuera a hacer un edificio como tal, yo verifique primero las uniones. Pero en China se puede hacer algo por el estilo y de repente esas cosas aparecen en el sitio y nadie se queja. Esto es mi socio en Beijing, que se llama Li Hu. Yo visité también el sitio muy a menudo. De hecho, lo ayudé a limpiar. Yo siempre encontré unos trabajadores felices, por cierto. Esto es el montaje de las tiras de tensión. Así es que básicamente es armando el edificio y debía ser construido desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Así es que primero se insertan los cables, después se construyen los pisos intermedios. Las cargas deben pasar por el mismo eje, así es que las cargas verticales en la estructura de concreto pasan exactamente por el mismo eje a medida que de las cargas de tensión y de cables. Aquí se obtiene como unas columnas bastante raras que tienen como una forma de bom bom bom. Y este es un tiempo típico de chino. Ganamos la competencia en el julio del 2006 y 2 años después todo el edificio fue enmarcado. De hecho, a diferencia de Estados Unidos, en donde se demoran 2 años en Estados Unidos, aquí le dieron un permiso en China a este edificio bastante utópico. En 10 días fue el permiso. Aquí hay algunas vistas de la estructura completada por dentro, con terminados muy delicados, con pases diagonales de la tensión. Esa es en la cafetería principal de Banking Space. Uno de los montes, una de las estructuras, en algún punto dijimos, ¿por qué no podemos agregarle un auditorio de 500 puestos a esta estructura? Y enviamos un correo electrónico a Banky y ellos dijeron, sí, hágalo. Así es que de repente ya estábamos construyendo un auditorio de 500 puestos
y lo terminamos en aluminio en espuma, y todas las sillas fueron construidas en Italia por Poltrón of Raw. Así es que en este proyecto realmente hicimos lo opuesto, en donde todo el mundo está haciendo cosas en China y las están enviando alrededor del mundo para que fueran instaladas. Nosotros estábamos haciéndolo en Italia, y esa espuma de aluminio fue hecho en Canadá y enviado a China. Y eso es el lobby de ese gran auditorio. Todo en China puede ser hecho de ceros, así es que yo pensé como unos lugares óptimos, y en México el bosquejo, yo comencé a bosquejar unas ramas y yo pensé en algo donde la luz que pasa por estas hojas serían de la misma forma como esta hoja de palma, y nosotros hicimos esto de manera especial, que buscan el sol. Así es que se abren y se cierran según la fecha, el momento del día y según el movimiento del sol. Y nos dan esta calidad de luz maravillosa al interior del edificio y dan mucho control sobre el sol. Nosotros también hicimos todo el hardware. Realmente este edificio es muy bien construido. Está parado como una justificación en donde sí se puede construir cosas de muy buena calidad en China. Una de las cosas de China es que todo el mundo dice que es terrible y construcciones malas, pero nosotros realmente queríamos probar que eso no siempre tenía que ser el caso, y este edificio está muy bien construido en cada uno de esos detalles que nos pusimos como meta. Tiene también unas sombras cortadas en guadón bambú que pueden ser operadas, cortando el brillo en las diferentes oficinas. Y por la noche, los centros que soportan las tensiones, las estructuras están hechas en vidrio y también forman el acceso para toda la tubería y todos los servicios que tienen que bajar entre el concreto y el vidrio. Así es que hay un espacio de servicios en donde estos vidrios también iluminan ese paisaje por la noche. Y la condición de los louvers. Una de las cosas sobre un edificio horizontal es que la elevación sexta, la parte inferior se convierte en la elevación más importante. Realmente no se tiene un frente o una parte de atrás o una elevación lateral, porque el edificio está flotando por encima y lo que uno está consciente es la parte de abajo. De hecho, esa es una vista desde las oficinas viendo hacia abajo. Así es que estos sitios indican los diferentes programas en unos paneles de aluminio en donde se pueden leer los diferentes programas que están flotando por encima. Y tuvimos una idea de acceder a esos sitios y acercarnos ahí. Así es que hicimos una ventana de 360 grados en donde se queda suspendida sobre 4 varillas, y aquí pueden ver casi alrededor de los 360 grados. Hay como 4 de esos que casi que se descuelgan de la sexta elevación del edificio. Y aquí hay una conexión a los programas que quedan debajo, que es un centro de conferencias. Ahí hemos atomizado el agua atomizada, que se desglosa en diferentes gotas que son tan finas que el agua no se pega a su ropa, pero sí crea un microclima. Se puede quedar parado ahí dentro del calor y sentir esta temperatura sin que se le pegue, porque esos átomos de agua son tan pequeños. Y ese básicamente soy yo y mi socio allá en el sitio en Beijing. En algún momento en ese proyecto eliminaron el presupuesto de paisajismo. Entonces dijimos, bueno, dejemos que los paisajes y las estructuras se planten en sí, de caídas naturales de los pájaros. Y fue sorprendente cómo todo volvió a crecer. Alguno después de esto fue finalmente plantado según nuestro plan maestro original, y ahora el edificio se convirtió en una atracción turística, así es que se tienen grupos de estudiantes que visitan y muchas actividades en este sitio. El sitio está completamente abierto según lo planeamos. Un paisaje público reflejado en lagunas y en jardines de agua. Aquí se puede ver la sexta elevación de la parte de arriba. Otra competencia. De hecho, cuando yo pienso sobre nuestro trabajo, pienso que mucho de eso tiene que ver en las competencias, en donde nosotros entramos en algo como 12 competencias por año, creo, si no estoy mal. Y este año en particular ganamos 5 de ellas. Esta competencia no estábamos seguros que teníamos tiempo, pero decidimos al final entrar
y es para un museo en un sitio que alguna vez fue una fábrica de camisas. Esta era la fábrica de camisas. De hecho, ahora la estructura del museo que le estamos agregando está a manera o la forma de un cuello de camisa. Y está el nuevo edificio aquí, un edificio de 50.000 pies cuadrados. Y nuevamente había una competencia que entramos, tenemos muy poco tiempo, y en algún momento yo decidí que simplemente íbamos a tomar el programa como estaba, que era algo muy simple, hacerlo de un solo nivel y hacer el viaje de la exposición y la permanente como unas cajas de tesoros y ponerle casi que mangas para permitirle a la luz que entre en una manera de luz perfecta que entre por el perímetro. Esos son unos bosquejos rápidos de la condición de este tipo de mangas de camisas que se ponen por encima de las cajas. Y también para tomar esa morfología de las mangas e invertirlo y sacarla hacia el paisaje como continuación de una estructura de paisaje. Entonces llega la luz natural, dando la luz natural a todas las galerías. Este es el edificio original, y recreando y de esta manera dando una morfología a lo que antes era una tierra plana. Todas las funciones separadas que nos requieren, digamos, de control de humedad especial, pues aquí está el auditorio, la sección para niños, la cafetería, todos están por fuera de estas cajas de tesoros, lo que divide el espacio para que sea muy económico para construir. Ahora, Piero Manzoni es el que dio el legado. Es un artista conceptual que trabajaba en telas, con diferentes tipos de telas, y fue un residente de este sitio durante 2 años. Él murió en 1968. Él hizo una pieza especial que se llama Soc de Monde, que es la base de la Tierra, que es una de las piezas principales de la colección. Pero esa noción de conectar la fábrica de camisas y conectar con esa tela de Manzoni se convirtió en la idea de cómo íbamos a establecer el concreto. Decidimos tomar carga que son fibra de vidrio y pasar por encima con los camiones para mantener esas arrugas y agregarlas a las formas para que el concreto estuviera vertido y recreara esta textura de tela en la parte de afuera. Así es que pues todas las paredes estructurales por fuera tienen un concreto blanco y que se vierten contra estas, dando una textura diferente por todas las partes externas del edificio. Y la calidad de la luz por dentro del edificio está completamente calculada para que alcance unas velas de 25.000 pies cuadrados. Y fue algo sorprendente porque realmente casi que fue perfecta desde los 5.6 pies desde el piso. Esa es justo la cantidad de luz. También es la fuente de la luz de la noche. Así es que las fuentes de luz están en la misma condición tanto del día como de la noche. Es muy importante de que el piso y los muros en la galería sean perpendiculares. Yo trabajo con muchos artistas como James Turrell y Richard Nunes. Y Richard, él dice, Steven, usted tiene que hacer la pared perpendicular al piso, porque ahí es donde va a existir mis obras maestras. Entonces siempre escucho estas voces de los maestros en mi mente cuando estoy creando estos espacios de arte. Este sitio abrió con una retrospectiva muy importante de Ilios Konelios, que es el artista conceptual de Grecia, cuyo estudio se encuentra en Roma ahora. Aquí puede ver tiene algunas vistas, y aquí está la condición de esta apertura de Ioannis Konelios, que fue un artista perfecto. Es una colección en Escandinavia, un artista perfecto para tener la apertura en este edificio. Y ahí está Holger Greenberg, que es muy orgulloso del edificio, está encima, y eso es un sacrilegio, ¿no? Está parado encima de esa pieza del Sobol de Monde, y él está parado encima de la pieza de arte para hacer una pronunciación sobre la apertura del museo que pues para mí fue bastante sorprendente. Y en la parte de adentro, la apertura de la exposición, y una de las piezas de Konelios son miles de vidrios de grapa que debían ser llenados cada noche. Así es que cuando se entra a este espacio, huele tanto a grape que casi que nos emborracha.
el paisaje se convierte en una extensión del edificio. Esas curvas invertidas ahora se convierten en estructuras que salen hacia el paisaje, fusionando la arquitectura con el paisaje. Tuvimos también un arquitecto de horticultura de Dinamarca que nos ayudó a lograr esto. Entonces el edificio tiene un equilibrio bastante delicado sobre cómo se establece en la tierra y sobre cómo orquesta el espacio interior. Es como una sensación continua entre lo interno y externo. Y en muchas partes el espacio continúa y se abre. Y algunos detalles de los materiales por todo el edificio. Hicimos también todas las partes de la luz y siempre considerando cómo la luz de la noche se reflejaría y se veía en el paisaje a medida que avanzábamos por todo el edificio. Este es un edificio que realmente me emociona decir que va a abrir en 3 semanas. Tenemos 2 edificios que se abren este año y solamente estoy mostrando un proyecto más después de este, así es que no puedo mostrarle el que vamos a abrir en Nanjing, pero este es nuestro primer edificio en Francia, es la ciudad Cité de l'Océan et du Sur, y es la idea del alcalde de Biarritz, en donde él iba a educar a la gente sobre la ecología del mar, pero él lo iba a hacer al atraerlos con un museo de surf. Así es que la combinación de la mar, de la ecología y de las exposiciones científicas, pero siendo atraídos por una cultura del surf, esa fue la idea del proyecto. Así es que realmente la naturaleza de todas las exposiciones se va a tratar sobre las corrientes del mar, las ideas del mar, la migración de ballenas y muchos aspectos ecológicos. Pero también la cultura del surf es el corazón de este tema. Y esta es una foto de mí cuando yo me gradué del colegio y con mi amigo pasamos hicimos surf por todas las playas desde Seattle hasta San Diego. Por eso de pronto fue que ganamos la competencia y yo reclamo ser un surfer. Aquí es la extensión del sitio, desde el mar hasta la mar. Este es el sitio de surf que se encuentra en Biarritz. Y al traer estas rocas de vuelta hacia esta composición, entonces la noción del edificio es debajo del cielo y debajo del mar. Es un concepto bastante simple, en donde el espacio por debajo del cielo tendría una forma, y la sensación de esa ola grande debajo del mar, estando debajo de esa ola, sería parte y el centro de todo el edificio. Así es que el edificio realmente se convierta en una forma de un espacio público debajo del cielo, con todos los sitios de exposiciones estando debajo del mar. Aquí pueden ver, a partir de la competencia, la noción del edificio principal, la entrada principal, estas rocas que se convierten en vidrio, y los kioscos, el restaurante, y volviéndolas a traer acá estas rocas. Toda esta parte es en piedra portuguesa y dando la forma del paisaje hasta la punta, hasta llegar al mar, que también todo ha sido realizado. Algunos de los modelos o maquetas de nuestro sitio, de la sensación de poder llegar a la entrada y poder ver el edificio hasta al espacio principal de exposiciones desde el momento que se llega a la entrada. Ahora, como hay un pequeño video que quisiera mostrar, si es que lo sé hacer. Creo que no, tal vez no lo voy a presentar. Bueno, en tal caso, ustedes pueden ver en esa curva una proyección de un surfeador entrando hasta el túnel del surf. Y también la sensación del espacio y una sensación de conectarse con la curva del mar. El edificio fue construido por una especie de un contratista sin techo en Francia, quien en primera oportunidad nos escribió una carta diciendo muchas gracias, tenemos sus bocetos y ahora vamos a construir el edificio y ya no necesitamos más. Esto es una condición típica para los arquitectos y nosotros tuvimos que ir a una guerra para poder permanecer ahí. Yo estoy muy contento de decir que permanecimos ahí y obtuvimos todos los detalles, pero es un trabajo gigante y
En parte es un proyecto de desarrollo privado y público también, pero cuando finalmente comenzaron la construcción lo hicieron todo de manera ideal, incluyendo unas formas de madera gigantescas para nuestro espacio vacío de la piscina, que fue puesto en... Aquí ven la parte inferior de una de las partes que van hacia el mar. Aquí hay una conexión, digamos, con la cultura de todo el año que se llama el skateboarding. Ahí incluimos una piscina vacía en este espacio público principal. Y eso también fue una botella que ellos querían llenarlo con arena. Nosotros dijimos que no era seguro, así es que construyeron una cerca enfrente. Pero finalmente puedo decir que por la apertura no hay arena ni tampoco hay cercas. Va a ser utilizado realmente como una piscina vacía. Y esa parte del proyecto ya está siendo usada. Aquí simplemente hay unas fotos de hace un mes en donde el concreto blanco se puede ver la entrada, casi que nos vuelve a traer a ese espacio debajo, la piedra portuguesa que forma esta plaza, que alcanza al mar en una dirección y se vuelve a inclinar en la otra dirección para abrazar el cielo. Así es que estas nubes que pasan por encima y esa luz que es recogida en vidrio óptico, creando un juego de luz, simplemente que siempre está cambiando en la plaza de arriba. Hay una especie de espacio público bastante grande que está siendo creado aquí. Va a tener diferentes tipos de actividades. Y después, también en forma de cascada hacia abajo, el espacio inferior, que realmente se ve bastante bien en fotos, según el arquitecto, pero va a estar lleno de exposiciones en propiedades científicas. Así es que siempre nos metemos y tomamos esas fotos antes de que sea llenado. Una pequeña luz desde el cielo, que es un homenaje al Pantenón. La parte inferior de la piscina, casi que una ballena embarazada desde la parte de abajo. El kiosco de los surfers y el restaurante que brilla en la noche. No necesitamos ningunos puntos de luz porque pueden brillar en la noche.